programa tenemos al ministro Wester, el ministro Isaías, la pastora, gloria al Señor. En esta mañana es una mañana de gloria, de milagro y de salvación. Queremos que el hermano Isaías, gloria al Señor, sé que tiene mucho tiempo viendo milagros y prodigios, ya que tiene una larga trayectoria en el ministerio. ¿Cuántos años, hermano Isaías? 22 años. 22 años ministrando en alta gama, internacionalmente también, gloria a Dios. La pastora también tiene un tiempo que fue misionera, gloria al Señor. Y tenemos ahora a Wester, que el hombre ha sido un prodigio ahora mismo de lo que Dios ha hecho con él. Gloria a Dios, viene navegando alante de estos patriarcas. Es un ministerio que está comenzando, gloria a Dios, pero ahí vamos. Hay una palabra que los ministros tienen. Vamos a dejar que la partida comience a hablar de los milagros. El hermano Isaías arranque, gloria al Señor, gloria a Dios, con lo que trae para el pueblo. Gloria a Dios, mixto con ellos. Vamos a dar una palabra. Yo quiero que Isaías cuente uno de esos milagros que él ha visto tan poderoso. Algún milagro que lo sorprendió. Voy a comenzar primero con las Sagradas Escrituras. Amén. Si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, vemos a donde dice que Jesús venía pasando, iba hacia Jerusalén y pasó por un sitio que había un estanque a donde había muchos paralíticos, cojos, ciegos, mancos, de diferentes enfermedades, porque allí sucedía un milagro. Estoy hablando en el Viejo Testamento, sí. En el Antiguo Testamento, sí. Sucedió un milagro que en ese tanque que había allí, que era una piscina, bajaba de tiempo en tiempo un ángel. Y sucedía que el primero que entraba al estanque, que descendía al agua de los enfermos que estaban allí, era sano. O sea que Dios siempre ha hecho milagros con su pueblo y fuera de su pueblo. Yo soy del que digo que Dios sana multitudes de personas a diario y no le dan las glorias a Dios porque nosotros no nos ocupamos de ministrar los milagros que Dios hace a los que están enfermos. Eso es. Entonces dice que Jesús venía ahí y llegó y encontró ese paralítico, o se acercó a él, que habían bastantes, estaban en los pórticos, que los pórticos eran un zaguán o un anexo que le hacían al estanque alrededor, habían 5 y en uno de ellos estaba ese paralítico. Y le preguntó qué hacías ahí, y él le dijo, por supuesto que quiero ser sano, pero no puedo porque mientras tanto que yo desciendo al estanque, porque no tengo quien me entre. Otros entran primero porque habían de diferentes enfermedades. Él estaba acostado en una cama que a lo mejor lo llevaron 4 personas. Ahí bendecimos el nombre de Jesús y él no podía entrar. Pero dice que Jesús recoge tu lecho y levántate, anda, vete. Y dice que ahí mismo, o sea, tomó su lecho, entró, se fue caminando y fue sano. O sea que lo que quiero decir es que si Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento y todavía estamos en la gracia que Dios sigue haciendo milagros. Hay milagros que impactan. Amén. Hay cosas, situaciones en la Biblia que impactan al hombre de Dios. Yo sé que ustedes han vivido momentos que se han encontrado con pasajes que lo han impactado y se han encontrado con milagros que Dios ha hecho a través de ustedes que también lo han impactado. Diga, pastora. Amén. Sí, en los milagros de Jesús ciertamente son todos milagros impactantes, porque cosas que no ocurrían normalmente en la obra, en el tiempo normal de ese que llegó Jesús, pues comenzaron a suceder cosas sorprendentes para el pueblo de Israel. Porque según la Biblia, ¿verdad? Hacía 400 años que no había profetas, no había nadie que hiciera nada por ahí. Sin embargo, al aparecer Jesús, impactó a todo el mundo, porque aquellos milagros no eran milagros comunes y corrientes, eran milagros sorprendentes, de resucitar muertos, de levantar personas que habían sido
siempre habían tenido problemas con sus extremidades, eran personas que andaban, si es posible, pidiendo limosna, con necesidades grandes. Sin embargo, Jesús al llegar impacta, cambia el ambiente sobre esto. Ya los profetas no sonaban, no se oía nada, porque recordemos que hubieron profetas que hacían milagros. Sin embargo, en ese tiempo no había nada de eso. Jesús llega, impacta esta sociedad que está desamparada prácticamente de Dios, porque Dios se había callado. Había 400 años de silencio. 400 años de silencio, no había profeta, no había voz de Dios. No había voz de Dios. Entonces, este hombre llega haciendo cosas tales como que alguien le tope y sea completamente sanado. Cosa que él le diga, mírame fijamente y ahí reciba salud. Y es, hermano, que en estos días, como los hermanos están diciendo, ese mismo Jesús que hizo esos milagros, que sorprendió a la humanidad, que sorprendió al mundo entero, porque estos hombres que continuaron después de Jesús, continuaron haciendo grandes milagros, porque recordemos que dice la palabra de Dios, que cuando Pedro caminaba, amén, sí, la sombra de Pedro. La sombra de Pedro iba sanando. La gente se ponía para que la sombra de Pedro le diera, y esto era suficiente para que la persona pudiera alcanzar la sanidad. Amén, hermano Huete, fluya, no se queden. No te sabe que esto es por turno, sí, y realmente nos han enseñado que no puede interrumpir al otro mientras habla. Fluya. Mire, hablar de milagro en este tiempo es algo controversial, porque el ser humano ha sido muy dependiente, donde el ser humano carga una gloria por dentro. Y hay que entender que lo que es sobrenatural para el hombre es natural para Dios. Amén. Lo natural de Dios hoy en día es lo sobrenatural del ser humano. El ser humano desde un principio, vamos a hablar de los milagros de Jesús, el ser humano desde un principio tenía la facultad de decirle a la lechosa verde, madúrate. ¿Por qué? Porque era natural que el hombre caminara sobre el mal y no se hundiera. Porque Dios le dijo al hombre, subjuzgad la tierra. El término subjuzgar es algo que se pone como de segundo. Director, subdirector. Después del director, quien está es el subdirector. Me explico. Dios le dice al hombre, subjuzgar la tierra, en pocas palabras, yo mando en del cielo y ustedes mandan en la tierra. Entonces, acuérdate que no existía la muerte. Por eso es que a Adán se le es fácil ponerle el nombre a todos los animales. Por eso es que en ese tiempo no había traje de buzo y él le pone el nombre a la ballena. Porque el pecado entra al mundo por un hombre y por el pecado entra la muerte. Ahora, usted sabe que Jesús nunca fue el plan A, el plan B de Dios. Cristo siempre fue el plan A de Dios. ¿En qué sentido? Porque antes del hombre pecar ya había una remisión en la eternidad. Dice que Él es el Cordero Inmaculado desde antes de la fundación del mundo. ¿Me explico? Entonces Cristo, cuando desciende a la tierra o nace, la Biblia dice que había un ciego conocido como Bartimeo. Hay que entender que Timeo era el nombre del ciego o era el nombre del papá del ciego, porque ese no era el nombre original de este ciego. Bartimeo significa hijo de Timeo. La palabra Bar significa hijo de, y Timeo era el nombre del papá. Parece que algo ocurrió, parece que algo pasó, que mientras que este hombre, teniendo un papá, donde dicen los estudiosos que él era una persona adinerada y conocido en la sociedad, este hombre tiene a un hijo mendigando. Muchas veces nosotros tenemos muchos recursos espirituales y tenemos muchos mendigos dentro de las iglesias.
Entonces, lo que me llama a la atención es que mientras este ciego estaba pidiendo, nadie lo mandó a callarse. Pero cuando empezó a pedir por su milagro, todo el mundo mandó a callarlo. Porque mientras él estaba pidiendo, dame 25, dame 26, dame tanto, nadie lo mandó a callarse. Mientras él estaba pidiendo limosna. Pero cuando él empezó a clamar para que Jesús hiciera un milagro en su vida, entonces lo mandan a callarse. De quienes lo mandan a callar son las mismas personas que deberían darle el milagro. Sí. ¿Usted está aquí? Entonces, me doy cuenta que este ciego pudo hacer cosas que ni Moisés hizo. Este ciego pudo hacer cosas que ni siquiera Josué la hizo. Porque Josué detuvo el sol, Josué detuvo la luna, pero sin embargo Bartimeo detuvo al que creó los cielos y la tierra, porque la Biblia dice que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Entonces le pregunta al ciego, ¿qué tú quieres que te haga? Y él le contestó, Señor, que recobre la vista. Ahí entra un término o un verso que dice Santiago, capítulo 4. Dice, pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestro deleite. Dios está dispuesto a hacerte el milagro. Lo único es que muchas veces estamos pidiendo el milagro equivocado. A veces le estamos pidiendo a Dios una jipeta cuando todavía no tenemos ni siquiera la licencia para conducir esa jipeta. A veces le estamos pidiendo a Dios, Señor, dame una iglesia grande cuando ni siquiera tú puedes llenar la casita pequeña que tú alquilaste. Entonces, los milagros de Jesús son evidentes. Uno de los milagros que yo pude ver en mi vida evidencialmente no es que yo tenga una casa. Para mí el milagro de Dios en mi vida no es un vehículo, ni tampoco es que yo di que... no. El milagro que Dios ha hecho más grande en mi vida fue que Dios me pudo rescatar a mí de las drogas. Porque yo no duraba un día sin poder meter esa droga. Y hoy en día le damos la gloria al Señor que nosotros, después que nosotros tenemos la conversión de Cristo en nuestra vida, no sabemos ya lo que es un punto de drogas. Así que nos sentimos más que felices y contentos para darle el espacio al hermano para que continúe con su parte. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, el pastor Luis Manuel Orija me preguntaba que cuál ha sido el milagro que me ha impactado en mi vida, en la trayectoria del ministerio, y yo he podido ver en todo el camino que ha recorrido del ministerio muchísimos milagros. Puedo hablar de un milagro que me impactó, que me han impactado mucho, pero me llega a la mente ahora. Pues en una cruzada que estuve predicando en Barahona. Gloria al Señor. Y cuando estuvimos allí, andaba juntos a otro ministro que Dios también usaba poderosamente, o que usa en milagro. Y cuando yo iba entrando al lugar, al play de donde estaba la actividad, veo que están sacando a una persona, 4 personas, lo están sacando cargado, y digo, wow, ¿y por qué se lo llevan? Y no le di mucha mente a eso. Al fin fue que yo subí, pasó y subí a la tarima. Y cuando subo a la tarima que me entregan, predico con muchos minutos. Y digo, no voy a predicar mucho para no cansar los hermanos que están aquí. Déjame llamar 15 personas que Dios ha hecho milagros ahora mismo, en este momento, y comenzaron a pasar y comenzaron a subir. Y entonces se agruparon muchas personas alrededor de la tarima. Y yo le dije, no pueden testificar todo porque no vamos a alargar mucho el tiempo. Y cuando digo eso, veo que la persona que yo había visto saliendo, veo que la traen 4 personas. Esta vez las traen en una silla, pero las traen 4 personas y vienen caminando a donde está el grupo, cerca de la tarima. Y cuando yo le veo, les pregunto, le digo, ¿para dónde vienen? ¿Qué pasa? ¿Para dónde las traen? Y me dicen que vienen para adelante, me hacen la seña porque no se oye. Y yo le digo, pero, le dije, suéltenla. Y ellos no quieren porque saben que si la suelta la señora se va a caer. Y una señora como de algunos 60 y pico de años, lucía así. Y cuando vuelvo y le digo, ¿para dónde vienen? Suéltenla. Y no la quieren soltar, digo, suéltenla.
Y cuando le dije 3 veces que la suelten, abrieron la mano y soltaron a la señora, pero la señora en vez de caer, lo que cayó fue de pie y comenzó a correr alrededor del play. Y entonces me sorprendió que todo el pueblo le cae atrás, corriendo atrás de ella, glorificando a Dios. Eso fue uno de los milagros que más me impactó, porque esta señora ya los médicos la habían desasociado, le hubiesen dicho váyase a su casa porque ella testificó, ya sus órganos no responden, ya usted tiene que quedarse tranquilas en su casa esperando el tiempo. Pero fuese el tiempo de los médicos, porque el tiempo de Dios le llegó a ella en ese momento y fue levantada aún siendo paralítica. Vamos a dejarle, hermana, que continúe. Amén. Sí, ciertamente hay grandes cosas que nos impactan en el camino de Dios. Yo recuerdo que una vez fui a Curazao y me invitaron a una casa, había unas personas que tenían necesidades y querían la oración y fuimos. Pero cuando llegamos, yo comencé a hablar todos los problemas que esas personas tenían. Y ellos comenzaron a decir, ella es bruja. Ay, ella es bruja. Porque ¿cómo ella sabe todo lo que nos está pasando? Y déjeme decirle, amigo, que no soy bruja, soy sierva de Jesucristo. Y lo que le sirven a Dios tienen la autoridad y la capacidad para que Dios les revele lo más oculto que puede haber en una persona. Usted me dirá, ¿cómo? Bueno, eso lo sabe Dios cómo, pero Dios a mí me ha revelado problemas de gente que están pasando que yo no puedo explicar. ¿Qué le decimos con esto? Que en Dios no hay nada oculto y que Dios puede todo. Esa persona eran 3 hermanas que vivían en una sola casa y ella tenía un gran problema y Dios la libertó. Y cuando yo volví a ese país, ellos me dijeron, hermana, nosotros dijimos que usted era bruja, porque cómo usted podía saber todo lo que nos estaba pasando a nosotros. En Dios no hay secreto. Sí, Si vienes a Cristo eres libre, no importa de lo que sea. El Señor te liberta y te da salud y te da vida. Como el hermano acaba de testificar, aquella mujer estaba médicamente imposibilitada, pero en Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Amén, amén, amén. Realmente esto es más que maravilloso. Y Cristo tiene una manera particular de hablar, la gloria sea para el Señor. Y era que Cristo siempre utilizaba el ambiente para hablarle a la humanidad. Si iba a hablar con los agricultores, pues tomaba de la agricultura y utilizaba algo que le llaman parábolas. Una parábola es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar e ilustrar unas o varias verdades importantes. Y realmente, y Cristo hizo tantos milagros, gloria al Señor, que según los escritores, hablando o haciendo una hipérbole, dicen que si se hubiesen escrito todo, no hubiesen cabido en todos los libros que hay en este mundo. Pero sí es cierto de que Cristo es la manifestación del milagro aquí en la tierra. Y por eso hoy te estamos trayendo este programa en visión, en la visión, gloria al nombre del Señor, de nosotros traer un milagro de Dios en tu vida. Si tú estás en tu casa, si tú estás en el trabajo y estás viéndonos a través de este canal, te pedimos de que entregues tu vida a Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Juan, dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a lo que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora, la pregunta que yo sé que tú te estarías haciendo ahora mismo es que si solo Cristo tenía la facultad de hacer esos milagros. No, absolutamente. Él dijo, yo me voy, pero no os dejo solo, sino que enviaré a un consolador que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Ese consolador se conoce como el Espíritu Santo. Y él dijo que estas señales
seguirán a los que creen en tu nombre, en tu nombre. O sea, a los que creen en el nombre de Cristo, esas señales lo iban a seguir. En su nombre iban a orar por los enfermos y los enfermos iban a sanar. Que en su nombre iban a tomar cosas mortíferas y no nos harían daño. Dice que Él nos dio poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Entonces, esto también está abierto o tenemos la legalidad en Dios de también hacer milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo, amén, siempre y cuando estemos en la mano de Dios. Amén. Yo quería saber, porque yo sé que ustedes han visto mucha impartición en la vida, en el ministerio. El hermano Isaías, que tiene una gran trayectoria. Yo quisiera saber, Isaías, ¿cuáles han sido los milagros que usted más ha visto, que Dios ha hecho a través de usted para la persona? ¿Cuál le ha impactado más? Estuve hablando ahorita de uno que me impactó y voy a hablar de otro milagro que son bastantes. Yo estaba predicando en una campaña en la calle por la Marina, eso es en Villa Duarte. Sí. Y sucedió que esa noche que estuve predicando ahí, comencé a ordenar a través del Espíritu, Amén, a mencionar milagros que estaban sucediendo ahí mismo, amén. en la predicación. Gloria a Dios. Y comienzo a hablar de los milagros, pero hay un milagro que me llamó la atención, que fue que decía a través del Espíritu que había una mujer que era sorda y que estaba escuchando, que estaba recibiendo la sanidad. Aleluya. Al fin, que cuando comencé a llamar a las personas que testificaran, entraron unos cuantos. Pero esa señora, yo la veo que está llorando y andaba con el esposo. Y le digo, ¿qué fue lo que pasó contigo? Y me dice, no, yo no estaba aquí. Yo iba pasando a 2 esquinas de aquí, pero escuché que usted decía que había una persona que estaba recibiendo un milagro porque no escuchaba. Y yo estaba escuchando claro lo que usted estaba diciendo. Wow, y le dije a mi esposo, es conmigo que está hablando, es a mí que me está hablando. y di la vuelta y vine para decirle que yo no escuchaba de ninguno de los dos oídos. Y escuché todo lo que usted estaba hablando y estoy escuchando aún todavía. La Aleluya. gloria de Dios. Wow. Hay un asunto con los milagros que la gente no ha entendido. Cuando Jesucristo viene a la tierra, en un momento determinado se encuentra con un hombre que era importante, era un hombre grande entre los ministros. Y ese era Nicodemo. Era tan grande que él no podía a Jesús de día porque le traía problemas. Tenía que verlo de noche. Había cierta hora en el oriente, en esa etapa de los judíos, que los ministros no salían de día, casi siempre salían con sus séquitos y su grupo, sus escuadrones de que andaban, su ejército que andaban ellos, porque un ministro en ese tiempo, esa envergadura, era como si fuera un embajador, pero en el mundo ya de su judaísmo que ellos tenían. Y esta gente era difícil que andaran sola. Él se tira solo de noche porque él necesitaba ver a Jesús. Porque él sabía que lo que manifestaba Jesucristo no era algo normal. No había un hombre que manifestara lo que él manifestaba en la tierra. Entonces cuando él se topa con Jesús, él le dice, maestro, sabemos que lo que tú haces, nadie lo puede hacer. No ha habido un hombre en la tierra que manifieste lo que tú estás manifestando. Amén. Entonces hay que nos damos cuenta que tenemos mucha gente que habla muchas cosas, que predican bonito, elocuencia, muchas palabras, mucha teología, mucha ciencia. Mira muchos pecados de otros, que fulano tiene pecado, fulano tiene el diablo, pero no manifiestan el poder real. El poder que se estaba hablando ahí no era de salir corriendo, racamasanda, no. Se está hablando de manifestación de gloria, Amén. de que paralíticos se levanten, de que el cáncer lo vomiten, de que el SIDA suelte el cuerpo, de que los endemoniados sean libres. Sí. Estamos careciendo, perdón, ya le voy a dar la parte de señales. El pueblo carece de señales, muchas palabras, muchas cosas bonitas, pero no estamos viendo señales.
las señales están escaseando. Sí, Señor. Poca gente impartiendo las señales y los milagros y los prodigios. Sin embargo, el diablo, el Señor lo reprenda, está caminando con la ciencia artificial. Ya dicen que pueden hasta trasladar, hacer trasplantes de cabeza, porque hay una ciencia que se llama Transtierra, donde es que ahí van a ponerle pedazos a la gente de androides. Los androides ya tienen hasta piel de humano, ya lo están creando y van a modificar y te pueden sanar de Alzheimer con la inteligencia artificial. Entonces, los cristianos, lamentablemente muchos, no se están poniendo al día con lo que está pasando y con la Biblia. Entonces, estamos navegando en un sueño, durmiendo en un sueño, y que fulano esto, y que fulano tiene el diablo, y que fulano aquello, que... Y ya esto se está acabando. Queda poco tiempo, el anticristo, el misterio de la iniquidad, dice Tesalonicenses 2, capítulo 2, ya está operando. Y nosotros estamos durmiendo en un sueño, y que la agenda la tengo llena en tal sitio, que más que la agenda, es que nosotros estemos santificados. Amén. Porque en cualquier momento nos están persiguiendo. Sí, Señor. Amén. Amén. Sí, hay algo tremendo ahí. Y es que en una ocasión Jesús tomó una barca prestada y empezó a dar un sermón. Amén. Luego que él termina el sermón, habla con Pedro y le dice: Pedro, tira la barca, tira la red, boga mar adentro. Lo que me impacta de este relato es que después que Cristo da el sermón, manifiesta la esencia del sermón con el milagro de los peces. Lo que implica es lo contrario hoy en día, que hoy en día estamos hablando mucho y manifestando poco. Wow. Exacto. Dice la Biblia: ¿quién ha creído en este ¡Ay, anuncio? Michael! Wow. Y sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová. Santo Dios. Porque hay gente que hablan del anuncio, pero no hablan del brazo de Dios. Sí, Señor. Una cosa es tú creer en el anuncio, otra cosa es la manifestación del brazo de ese anuncio. Por el dedo de Dios echa fuera. Porque la Biblia dice, porque los impíos saben que Cristo viene, ya lo saben desde que tú lo predicaste con un megáfono. La gente tú guardarías y tú, los enfermos ya te guardan más de 500. Tú le vas a dar uno, te guarda 500 que ya me ¿De dieron. cuál lo quiere? ¿De cuál lo quiere? Desde el aborto, ya ellos. Entonces, los impíos de una manera u otra están hastiados ya de que usted le venga con lo mismo. ¿Por qué hoy en día están escaseando los milagros? Porque lamentablemente el evangelio está dividido. Hay diferentes patrones de pensamiento. A la gente le es más fácil Dios le revelarle tu pecado, pero Dios no le revela tu necesidad. Es fácil decir: fulano, tú eres del diablo, tú eres esto. Pero porque Dios no te revela que ese fulano no tiene ni con qué pagar la casa. No tiene los zapatos. No tiene los zapatos. Había muchos que Dios le reveló. Hubo una que en un retiro fue a predicar, en un retiro de mi pastor. En el momento que yo estoy, mi hermano, cogiendo ánimo: mira, tú tienes un demonio de adivinación, tú viniste para acá a engañar a los pastores en público. Esa persona, Dios no le reveló que yo estaba durmiendo en la galería. Esa persona, Dios no le reveló que yo no tenía ni dónde bañarme. Y eso fue algo, amado, que a mí me frizó mira, me frizó. No, pues eso fue un dardo para que... Me dio un dardo que yo me iba, mi hermano, iba a salir corriendo, iba a dejar el pedazo. Perdón, Benito, que lo voy a interrumpir. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque la gente no se quiere preparar tampoco. La gente entiende que educarse y aprender es malo, que el conocimiento es malo. Estamos en el tiempo del conocimiento. Antes un inconverso no sabía de la palabra. Ahora un inconverso te agarra el internet y busca hasta de la familia de Agustín que tú le estés hablando. ¿Me entiendes? Hasta el perro que tenía Agustín te dice: el perro de Agustín nació tal y tal. Porque él tiene el conocimiento. Entonces, para cerrarte ahí con lo que te iba a decir, no se educan, eso es falta de ética. Porque un siervo de Dios que tiene ética ministerial usa lo que hizo el profeta Natán cuando fue donde David. Él no fue donde el rey, le dijo: rey, tú hiciste esto. Y no, él le contó una historia con sabiduría, porque un hombre que es rey. Dijo: ¿cómo yo no le puedo entrar a este hombre para matarlo de una vez? Porque Dios no quiere matar al hombre, Dios quiere que el hombre se restaure. Sí, Señor. Amén. No que se pierda. Entonces, lo que pasa es que hoy en día hay un nivel de emoción. Y la gente quiere confundir la emoción con unción. Oye, sí, porque la emoción se parece mucho a la unción. Sí. Yo con emoción ahora mismo pudiera darte 2 o 3 palabras que muchos aquí estuvieran pataleando. Sí. Porque mi intención no es emocionarte, sino darte la palabra que Dios me mande a darte. Amén. Entonces, hoy en día la persona, para ellos quedar bien con un grupo y no quedar bien con Dios, ellos de repente dicen: Dios me dijo que deje los estudios, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú
terminando la universidad y que Dios te dijo que, porque Dios no te habló cuando tú empezaste. Y la mamá tuya que invirtió dinero, ¿cómo que tú le vas a explicar a tu mamá que tu mamá trabajó en casa de familia guayando pantalones, jean y planchando, para darte a ti los 200 pesos del libro, para que tú pudieras terminar los estudios? ¿Cómo tú le vas a explicar a esa madre inconversa? No, vamos a dejar lo que fluya. Cuando él termine. Dime, ¿cómo tú le vas a explicar a esa madre inconversa que Dios te dijo a ti que deje los estudios? Ella lo que va a ver un Dios de atraso, no un Dios de transición. Así es. Amado, diga algo así. Termine su... Entonces, amado, tenemos que tener cuidado con esto. La gente se está agarrando de donde dice, sal de tu tierra y tu parentela. El término sal de tu tierra y de tu parentela aplica a Abraham porque Abraham estaba con su padre llamado Taré, que lo que tenía ya era una herencia de idolatría. Taré era siervo de Nisro, quien fue uno de los principales de la Torre de Babel. ¿Qué sucede? Que Dios lo que le está diciendo, sal de tu parentela, porque parentela viene de paternidad, para que tú no heredes la herencia de tu papá. Para tú heredarme a mí, vas a tener que desheredarte tú mismo de allá. Pero hay gente que ni su papá son brujos, su papá no son satanistas, y se están atribuyendo eso a ellos. Hay otra gente también que están diciendo testimonios que ellos no fueron de ahí tampoco, diciendo que ellos eran satanistas, que su papá eran diablos, que su papá eran satanistas, que ellos mismos eran brujos. Testimonio inventado. Inventado. Vamos a ver, ministro Isaías, que tienen como algo que quiere saber. No, lo que estamos hablando de milagros, puedo seguir fluyendo, que veo que tenemos el tiempo ya, y hablar de otro milagro. Quiero hablar de la gloria de Dios y de lo que Dios hace. Tuve hace un poquito, algunos 2 meses, en una campaña en San Juan de la Maguana. Sí. Voy a hablar de milagros de lo que Dios hace. Y sucedió que mientras yo llegaba allí, cuando estoy llegando ya la actividad está en adoración, al fin que yo me voy a japear del vehículo y cierro un chin los ojos. Cuando cierro los ojos veo en las tarimas que habían 3 personas de los muchachos de la adoración arrecotados, pero dentro de ellos 3 vi también que habían 3 ángeles. Wow. Aleluya. Y cuando abrí los ojos, que yo tenía que seguir con los ojos cerrados a ver qué era lo que iba a pasar, lo vi que hicieron así, se echaron para atrás y se desaparecieron. Y cuando yo vi eso dije, wow, algo grande va a suceder aquí hoy. Dije así mismo, estoy caminando bajo cielos abiertos. ¿Sí? Porque todo el que ve ángeles está caminando bajo cielos abiertos. Sí, está para que nomás tengas que ordenar y las cosas comienzan a suceder. Al fin fue que prediqué y se armó un corredero tremendo allí, pero yo lo esperaba porque yo sabía que algo estaba sucediendo allí. Y cuando comencé a ministrar salud, o sea, ministrar milagro, decía yo que yo creo que yo le mandé el video a usted, la persona testificando, que decía, aquí hay personas que van a ser operados porque van a bajar ángeles con bisturí y lo van a operar aquí mismo. Al fin fue que después que testificaron todos, se levantaron paralíticos, hubo un sordo que comenzó a escuchar, un ciego a ver. O sea, hubieron muchísimos milagros. Ya yo me voy aspiando de la tarima y viene la señora y me trae una señora y le digo, ¿y usted, señora? Y me dice, yo estaba por los lados de la tarima y caí, no me di cuenta. Y sucedió que cuando caí, vi que vinieron dos personajes, y de las 2 había uno que agarraba una bandeja y el otro tenía un bisturí en la mano, y abrieron mi pecho y vi cuando sacaron mi corazón ensangrentado. Aleluya. Y estaba picado, pero vi otro que traía un corazón en otra bandeja nuevo y me lo pusieron. Gloria a Dios. Y el personaje que me abrió el corazón me dijo, levántate, te he sanado y tienes larga vida porque has creído en mí. O sea, ¿qué quiero decirle? Que Dios hizo una operación en el espíritu, pero prácticamente literal en el lugar. Sí, Señor. Que eso fue increíble.
Y esa señora se levantó de ahí glorificándose a Dios, porque son milagros que todavía Dios lo hace, pero lo hace para el que cree. Eso es, que es lo que digo, que hay pocos ministerios que están proyectando, que se estén viendo los milagros. Yo tengo una joven allá que ella estaba embarazada cuando fue a predicar, no sé si usted la vio. Esa joven cuando llegó allá, llegó porque el esposo, yo lo invitaba, el esposo me dio la calle. Cuando llega allá con el esposo, ella no era cristiana ni nada. Ella entra, pero ella tiene un mal que nadie lo sabe. Ella tenía como un cáncer vaginal. Y ella dice que está orinando ya negro. Y los médicos prácticamente la estaban desahuciando. Y ella fue a la iglesia. Yo no sé nada, pero cuando estoy ministrando, el Espíritu Santo me dice, usted tiene un problema. Le digo, la paso, venga, quiero orar por usted. Me dice, usted tiene un problema. Y Dios me muestra que es allá abajo, en su parte íntima. Pero hoy Dios te va a sanar. Cuando la soplo sobre ella, ella cae al piso. Cuando cae al piso, ella recibe el milagro de Dios. Y esa mujer se convirtió, y hasta el sol de hoy, ya tiene como 8 o 6 años ya en la iglesia con nosotros. Wow. La gloria de Dios. Y ahí está la muchacha, y Dios la estaba levantando como predicadora. ¿Me entiendes? Entonces, los milagros de Dios todavía siguen fluyendo. Pero con eso son las herramientas que Dios quiere usar, porque esa la usaba Jesús para traer a la gente, las almas. Amén, 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 amén. No sé hasta qué hora el programa. Sí, hasta las 8, hasta las 9, pero ya estamos casi. 5 minutos. Queremos entonces aprovechar estos 5 minutos para hacer una oración para este público que está ahí. Dios bendiga a la pastora, Dios bendiga al ministro. Quien habla con usted, su hermano Wester Paul. Estamos en YouTube. Usted puede buscar también parte de nuestro testimonio en nuestro canal de YouTube. Y estamos conectados todos los días a partir de las 8 de la mañana. Wester, una pregunta. Ahí están los videos también suyos de su prédica. Sí, ahí están los videos de mi prédica también. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Wester Paul? Wester Paul normal, así mismo. Usted entra a Wester Paul. Y quiero que también sepa que hoy en día, como lo que se está vendiendo es el morbo, hay personas que le es más fácil tomar el nombre tuyo y hacerte una crítica para que el canal de ellos pueda crecer. Porque tú sabes que si ellos ponen Wester Paul, ellos, por ejemplo, ponen en el encabezado, cualquiera que quiera hacer que un canal crezca, ponen el encabezado, Wester Paul, esto y esto y esto y esto. Entonces, tú el que busca Wester Paul, cuando busca todos los videos, entra en el de él, aunque sea por curiosidad. Están haciendo eso por si en dado caso usted se topa, no solamente conmigo, lo están haciendo con todo el mundo. Pero sale otra cosa cuando dicen Wester Paul. Sí, pero estamos ahí. Vamos a orar, amén. Ahí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra, toda autoridad, todo poder. Te doy gracias, Señor, porque en esta preciosa hora has permitido que yo esté aquí presente. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu de venganza, toda fuerza contraria, todo lo que haga la guerra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pon milagro en las personas que estén enfermos, Dios mío, que aquellos que no te han recibido te puedan recibir a través de esta oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El que no ha aceptado a Cristo. Amén. El que no ha aceptado a Cristo, gloria al Señor. Si quiere aceptar a Cristo, haga esta oración conmigo. Usted puede repetir donde quiera que usted esté. Usted diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, reconociendo que soy pecador y que necesito tu perdón. Ahora yo te acepto como mi Salvador y tú acéptame como tu Hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no se ha borrado nunca jamás. Yo pertenezco a Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será para una próxima que tendremos el testimonio completo por este canal. Así que Dios le bendiga. Hasta luego. Dios bendiga. Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida.